Esta es la Boca del Riachuelo, razón por la cual el barrio que está por detrás de mí se llama el barrio de La Boca. De ahí viene su nombre, uno de los barrios más populares, legendarios, históricos e importantes para la cultura de Argentina. Un barrio rico en historia, con una vibrante cultura y un carácter popular. Y el barrio de La Boca fue de los primeros barrios en recibir inmigrantes, especialmente mucha migración de italianos a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y estos inmigrantes jugaron un papel fundamental en el desarrollo del barrio, trabajando en el puerto y en la industria de la ciudad. Es por eso que el barrio de La Boca tiene una arquitectura y un espíritu que conserva una fuerte influencia italiana. Se puede ver en sus casas, en las maderas pintadas de colores vivos. Y eso es justamente lo que hemos venido a explorar, entrando por aquí en sus callecitas coloridas. Bienvenidos al barrio de La Boca en la ciudad de Buenos Aires. Por aquí mismo, siga mi hijo que se ha puesto, vamos a investigar. Gracias Buenos Aires por regalarme unos días espectaculares, un clima delicioso. También me dicen muchos que es un barrio de tener cuidado, que cuidado con la camarita, de no andar por ahí dando papaya, como dicen aquí, dando bandera. Pero yo creo que vamos a estar bien. Caminando por aquí por el riachuelo ya comenzamos a ver los colores que definen al barrio de La Boca, ¿no? Que también lo identifican. Por ejemplo, esta escuela se llama la Escuela Pedro de Mendoza. Miren los colores. Y esto es más o menos lo que vamos a estar encontrando a todo lo largo. Una mezcla bien simpática de la cultura italiana con la idiosincrasia argentina del momento, y en sus calles encontraremos estos colores ya que le dan la bienvenida a uno de los lugares tal vez más simpáticos y emblemáticos de esta ciudad. Y de frente nos encontramos con uno de los personajes tal vez más importantes del barrio de La Boca, el señor Benito Quinquela Martín. Y este señor cae bien de primerazo, solo con la primera frase que usted lea de él: a todo hombre que sueña le falta un tornillo. Este tornillo no los volverá cuerdos, por el contrario, los preservará contra la pérdida de esa locura luminosa de la que se sienten orgullosos. Al man seguro también le faltaba un tornillo, hermano. Este es tal vez uno de los lugares sin duda más turísticos de la ciudad. Viene mucha gente de todas partes del mundo, sobre todo a tomarse una foto, que ya estoy viendo dónde es. Y sí, señores, es importante venir a conocer, hacer el turismo como tal, pero también vamos a intentar entrar en esa parte oculta del barrio que no nos muestran, esa parte oculta a la que no llevan a ningún turista, a las historias reales de la gente de acá. Bienvenidos sean entonces a Caminito, aquí en el barrio de La Boca. Vea que ya pusieron allá la estatua de Messi levantando la Copa del Mundo desde el balcón. Le agregaron otro atractivo turístico a lo que ya era turístico de por sí. Y pues Caminito es muy importante porque aquí comenzamos a ver esas callecitas de colores. Y es una de las callecitas más representativas del auge y el desarrollo del barrio. Y algo interesante del barrio es que cuenta la leyenda que si usted toca una campana, le dan una empanada. Buenas. Una empanada, por favor. ¿De qué querés? De carne. Gracias. Leyenda confirmada. Sale un señor de la nada aquí en esta ventana. Usted le entrega 1.500 argentinos, eso es como $1 y algo. Y dicen por ahí que ahora le entrega a uno una empanada. Muchas gracias. La leyenda de tocar una campanita por ahí que le den una empanada. Verdad. Vamos a ver, ¿de carne de qué animal está rellena esta empanada? Usted ya sabe que la vida te da sorpresas. Sorpresas te da la vida. La calle Caminito era originalmente un arroyo y luego un camino de tren. En la década de los 50 se convirtió entonces en un espacio artístico gracias al pintor Benito Quinquela Martín. Este importante señor promovió la idea de recuperar la calle y convertirla en un espacio cultural para mostrarle al mundo el espíritu de La Boca. En este barrio escucharemos mucho tango en sus calles, ya que Caminito especialmente es un homenaje al tango. El nombre de esta parte del barrio de La Boca es inspirado en un famoso tango que también se llama Caminito, compuesto por un señor, Juan de Dios Filiberto, un personaje importante que también habitó por acá. En otras palabras, en el barrio de La Boca, este segmento llamado Caminito es un museo al aire libre. Un museo lleno de firulais rescatados de la calle, que aquí hay una fundación muy bonita que no solo los rescata, sino que les pone la camiseta argentina a este lindo firulo, hermano. Qué buena pinta, qué buen porte. Este hasta su sombrero tiene bien puesto, con la camiseta, la del 10. Y es que vean, por ejemplo, este gran mural que representa muy bien el fuerte trabajo del puerto aquí en Buenos Aires.
los hombres sin camisa en un verano bien caliente, cargando los barcos, amarrándolos, barcos que venían seguramente de algún país europeo, cargados de mercancía, desembocando aquí toda ella. Un trabajo bien pesado para la época, que ha sido inmortalizado en sus paredes. Vean este tipo de construcciones, ¿no? Que desde aquí al ojo se ve muy bonito hoy en día en el 2024, pero que la historia de la gente que las construyó y que primero habitó estos lugares, tal vez era otra historia, tal vez no tan colorida en aquel momento, ¿no? Aquí venían los obreros, los trabajadores, los pescadores a construir sus casas con los materiales que encontraran por ahí: madera, chapas de metal, cartón y así sucesivamente. Inclusive la pintura con la cual le dan estos colores vivos a las casas también era pintura reciclada de lo que sobraba de algunas construcciones y obras en la gran ciudad. Pues les quedó muy bonito el barrio, hoy en día siendo uno de los atractivos principales de la capital argentina. Pero miren nada más y nada menos a quién tenemos allá arriba en el balcón. Tenemos a Dieguito Maradona, Eva Perón y Carlos Gardel. Y acá tenemos la muestra, la prueba contundente del ferrocarril, las vías del tren, el desarrollo del pueblo aquí, el desarrollo del barrio. Este tren que sacaba todos los materiales y toda la mercancía que llegaba al puerto hacia adentro, ¿no? Hacia las provincias y hacia las profundidades no solo de la ciudad sino del país. Y en esta fotografía podemos darnos cuenta un poco de cómo el tren jugaba un factor fundamental y clave, ya que al lado y lado tenemos la arquitectura clásica del lugar. Este tipo de casitas así ya muestran una imagen de lo que realmente en esa época podríamos esperar, ¿no? Lo que hemos visto ya anteriormente como este tipo de estructuras así, eso que han renovado con los años también para atractivo turístico y que les ha quedado muy bonito, pero que de frente, viéndolo también así de este punto de vista, ya algo mucho más real que nos da una idea de cómo fue en aquel entonces. Este es uno de mis placeres culposos, o tal vez no tan culposos, pero colección imanes de nevera. Este fue el que nos llevamos. Vea ese matecito tan bonito, hermano. No reciben tarjetas, así que, parcero, gracias. Yo creo que lo voy a dejar en bancarrota. Regalo de un argentino para un hermano colombiano. Hermano, el viejo Juan dice que vamos a grabar videos y como no reciben tarjeta en muchos sitios, me ha salvado la patria en más de una ocasión. Y bueno, pues este siendo uno de los lugares más turísticos, no solo de la ciudad, sino del país, ¿no? Callecitas llenos de restaurantes, de gente amable que saluda en la cámara, muchos colores, muchas sillas, y esto de aquí que se llaman los conventillos. Vamos solo a mirar este que está adecuado para el turismo. Los conventillos, ¿qué son? Los conventillos son construcciones muy antiguas donde habitaban los primeros inmigrantes que llegaron de Italia y de España. Vas a que son construcciones todas en chapas. Esto está ambientado muy al turismo, pero después te voy a llevar a algún conventillo que no es turístico. Y en un primer momento, cuando llegaban los inmigrantes de Italia y de España, vivían todos hacinados. Capaz que compartían un conventillo entre muchas familias, vivían todos en una habitación, compartían un baño. Los conventillos, entonces, para que entendamos, es como decir en Cuba los solares, que son grandes estructuras donde comparten varias familias a la vez. Construyen estos grandes paneles comunitarios para la gente que vive aquí y se comparten en familias. Este de aquí es turístico y pues como se dan cuenta alrededor está lleno de comercio para los turistas porque estamos en el barrio de La Boca. Pero hoy en día todavía sigue habiendo conventillos originales, vamos a descubrir algunos de ellos más adelante. Porque de aquí pues sí vamos a ver muchos aspectos turísticos y está muy chévere conocer, pero a nosotros nos interesa más que todo conocer la vida real de la gente que todavía llama a este lugar hogar. Vamos a ver un sitio más, el Gran Estadio de La Boca, y de ahí ya nos metemos en las raíces, en las matrices, en la base de la vida real, de lo que no nos muestran turísticamente sobre este barrio. Por allá, tal vez al fondo a la derecha, tal vez al fondo a la izquierda, vamos a descubrirlo. Esta es una de las canchitas pues más populares de por aquí, ¿no? Pero cuando uno piensa en el barrio de La Boca, piensa en el Boca Juniors instantáneamente, ¿no? El deporte ha sido clave, no solo para darle oportunidades a los jóvenes de estos barrios, no solo para la cultura y la economía también de los argentinos, y no solo el fútbol, aquí también se juega básquetbol. También por ahí estuve viendo que hay hockey inclusive, siendo obviamente el fútbol el protagonista, ¿no?, de toda la novela. Curiosamente, el fútbol viene aquí a la Argentina gracias a los ingleses. Curiosamente, el rock inglés ha sido influencia para el rock argentino, uno de los más importantes del continente y del rock a nivel hispano. Pero asimismo, curiosamente, los ingleses le hicieron la jugada a los argentinos, llevándose una de las islas, territorios que hoy en día todavía ellos reclaman fervientemente. Y estoy hablando de las Malvinas, un lugar y una historia muy interesante que vamos a ir a descubrir en los próximos videos. Aquí estamos llegando, amigos míos,
al único, al inigualable Estadio de la Bombonera, el estadio del Boca Juniors aquí frente a nosotros. Míreme este edificio grande con los colores del equipo del Boca Juniors. Sí, señores, esta es la Bombonera. Vamos a ver si podemos entrar y conocer algo por dentro, a ver qué tal. Aquí tenemos enfrente a la Bombonera un autito con un trofeo en él, que ese es el trofeo réplica de la Copa Libertadores, ¿no? La copa que todos los equipos del continente quieren tener, ¿no? El Boca Juniors ha ganado 6 de esas copas. Y desde aquí tenemos todos los murales que decoran el camino a la entrada a la Bombonera. Vean, amigos míos, la tenemos de frente, la entrada principal, una de las tantas entradas que hay por aquí. Pero esto no es así de tranquilo cuando juega el equipo, ¿no? Pero qué gran escudo y qué majestuosa figura, que dan ganas de ser hincha inmediatamente, así yo no sea hincha de ninguno. Pero vea esa fotografía, ¿no? ¡Qué lugar! Tantas copas, tantas historias, inclusive tantos ídolos jugadores colombianos que han estado por aquí. El arquero Oscar Córdoba, que llevó al Boca Juniors a ganar no solo la Libertadores, sino a ganarle al Real Madrid en la Intercontinental, llevando al Boca Juniors a ser campeón del mundo también. Conexión futbolística Colombo-Argentina en su punto. Bueno, usted entra aquí a la Bombonera y pasa por una especie de museo primero, donde están camisetas importantes de varios años, de las más viejitas, de las más históricas, y aquí podemos ya tal vez entrar a la tribuna para ver el estadio. Desde acá, sí, señores. Y atravesando una puerta adicional, sean bienvenidos a la Bombonera, amigos. Véalo, el estadio del Boca Juniors en Argentina. ¡Qué cosa loca! Allá se hace la 12, la barra brava que apoya al equipo a donde vaya. Esto es lo más pegado que vamos a poder estar del césped de esta histórica cancha de fútbol. Cuántos momentos de alegría, ¿no? Cuántos momentos de tristeza, también de frustraciones, también de rabia, pero momentos felices, históricos y que nunca se olvidarán. Importante agradecimiento a Tower Travel, que fueron los que hicieron posible este viaje y conocer estos rinconcitos de Argentina. Esto no es una colaboración paga ni nada de eso, es simplemente la agencia de viajes que yo utilicé para venir a conocer estos lugares. Así que si usted está planeando un viaje a Argentina, ya les dejo su Instagram, síganos para que no se les olvide el cuento, que con ellos me ha salido todo muy bien. Ahora estamos aquí en una sección que se llama El Bajo. Es como un barrio dentro del barrio, ¿no? El Bajo de la Boca. Con este parque, estas canchas, ya nos damos cuenta que es un lugar mucho más residencial, mucha más realidad, mucho más look de lo que nos espera. Y pues vamos a hacer un recorrido por aquí para que conozcamos juntos la cara no turística de la Boca. Aquí tenemos esta gran plaza que nos abre la puerta, un gran parque. Seguimos viendo algunas estructuras con colores de la bandera del Boca. Allá un gran letrero que dice: el arte callejero no es delito. Y algunos habitantes del barrio pasando un día de sol, tranquilos, común y corriente, en este barrio que pues lamentablemente también tiene fama, ¿no? De que si usted entra aquí con una camarita no le va a durar mucho tiempo en las manos. Aquí entrando por las calles del Bajo en la Boca ya se siente mucho más residencial, ¿no? Si nos damos cuenta, al lado y lado ya casitas más normales. Algunas personas en la calle todavía. Tenemos algunas casitas de colores que cuentan la historia que sí, esas casitas de colores no era realmente un atractivo turístico, era para preservar la cultura del barrio. Solo que hoy pues se volvió una movida más exponencial, ¿no? Pero aquí sí nos podemos dar ya cuenta un poco más de el look y los detalles de la vida real por detrás de la franja turística de la Boca. Ahí se puede ver un poco de las terrazas de los apartamentos de aquí, apartamentos muy viejos y pues casitas también muy viejas, a las cuales no les meten mucha mano, que digamos, ¿no? Ya se empieza a ver más de cerca del estado real de la propiedad de aquí, ¿no? El estado real de las cosas cuando el turismo no llega a ellas. Y es que a lo largo de su historia, el barrio de la Boca ha tenido algunos momentos difíciles, sobre todo por allá en los 40s, en los 50s, cuando el puerto decayó. Esto afectó la economía y llevó a una pérdida de empleados en la zona tremenda. Una situación que contribuyó pues al deterioro económico, al igual que a la infraestructura, gracias al aumento de la pobreza, carencia de oportunidades y deficiencia en la economía que dependía casi que al 100% en la actividad del puerto de Buenos Aires. Y pues hoy en día la cosa ha mejorado bastante, ¿no? Y con el turismo mucho más. Pero sigue habiendo desafíos, ¿no? Desafíos económicos de muchas familias que se acostumbraron a tener que sobrevivir en situaciones de pobreza
vivienda, situaciones bastante precarias que de ahí es muy difícil salir, ¿no? Hoy en día la vida en el barrio de La Boca es bastante diversa. Hay residentes actuales que son mezclas de familias de viejos y nuevos inmigrantes. Especialmente hoy en día, muchos países sudamericanos como Bolivia y Paraguay vienen a llamar también a estos barrios su hogar. Y pues el turismo ha hecho que el barrio se vuelva más seguro, ¿no? Pero tiene sus zonas, la zona de Caminito, la zona del estadio, donde estuvimos la Bombonera y todo eso, seguro y tranquilo. Pero estas zonas de aquí donde estamos, donde la gente se queda mirándolo uno pasando con la cámara, estas zonas sí ya no son tan turísticas. Y lo que más se frecuenta en las calles pues son los robos, ¿no? El hurto de celulares, de cámaras y así sucesivamente. Usted puede venir y visitar La Boca y estar tranquilo siempre y cuando se conserve en el anillo turístico donde está la seguridad. Pero por aquí, por estos callejones y por estas cuadras, tal vez yo recomiendo mejor no venir solo y no meterse, mucho menos con una camarita, ¿no? Y aquí estamos por debajo otra vez, en las orillas del riachuelo, donde todo comenzó, pero con otra cara, ¿no? Allá comenzamos con la cara turística y aquí ya comenzamos con el lado B, ¿no? La cara B de La Boca. Y sí ya podemos darnos cuenta de algunas realidades que nos darán la bienvenida a lo largo de este recorrido ya por esta sección del barrio, un poco más de vida real, de la cruda vida real, y vamos pues bien acompañados de un parcero local. Aquí, ¿usted hace cuánto vive en La Boca, hermano? 27 años en La Boca. ¿Cuántos años tiene usted? 32. O sea, toda la vida, llegó aquí a los 5. Lo más difícil de vivir en La Boca o de ver en La Boca es ver cómo se fue deteriorando la parte donde realmente es el corazón de La Boca. Eso fue lo más difícil de criarse uno en La Boca. El reto más importante es poder salir adelante y poder levantar el barrio de La Boca. ¿Usted es hincha del River? Es una falta de respeto lo que me estás preguntando. Y sin embargo, así no sea turístico el lado de La Boca que usted visite, la cara del rey presente en todas partes, ¿no? Maradona, lo mismo que vimos en Santiago del Estero, de 1960 al infinito. Y por debajo de ese puente también tenemos la cara de Maradona aquí, justo en el muro que por detrás acoge y sirve como hogar a algunas familias que vimos rodeadas con sus perros. Allá tenemos este señor que se nota que vive en ese balcón hace años de los años, pero las paredes de su casa son tejas, ¿no? Son rejas metálicas. Vamos a investigar un poco más adelante cómo es la situación también, porque aquí comenzamos a ver algunas casitas de colores bien simpáticas, como lo vimos en la parte turística, ¿no? La idea de este lugar es volver a poner una puesta en valor lo que se llamaba la calle Necochea. La calle Necochea en su tiempo, en el año 60, 70 y 80, fue el centro turístico de la ciudad de Buenos Aires. En ese momento Caminito, Lavalle, la Avenida Corrientes no existía. Todas las celebridades y todo el turismo venía nada más y nada menos que a la calle Necochea. Ahora estamos entrando a la mismísima calle, van a ver todo cómo cambió en tantos años, de un momento para el otro se perdió mucho la historia, se perdieron muchos lugares. Y pues toda esta calle que acabamos de atravesar era la calle de las cantinas, ¿no? En aquella época. Que hoy en día pues tiene también edificios un poco acabados y destruidos, pero que la idea principal es recuperarlos para el turismo, ¿no? Las cantinas, de cuenta que son como una especie de bares, lugares donde se baila, donde se toma, lugares donde los trabajadores después de una jornada larga llegaban a pasar un rato entre compadres, entre compinches, entre amigos, entre colegas, tocaban guitarra, bebían alcohol, nacen muchas letras de las canciones de Carlos Gardel. De ahí hay mucha inspiración que marca la historia cultural de estos barrios. Por ende, barrios como estos son importantísimos para la historia de ciudades como Buenos Aires, que pues han caído en malas manos de delincuencia, de pobreza con los años, y que ahí los habitantes poco a poco, un día a la vez, están tratando de recuperar con mucho esfuerzo y sacrificio. Espero que algún día se den las cosas bien, porque vale la pena recuperar estos lugares tan cargados de historia. Bueno, estamos enfrente del Piccolo Navío. El Piccolo Navío es una de las antiguas cantinas de la calle Necochea, donde nada más y nada menos estuvo Madonna cuando vino a Argentina a filmar la película de Evita. De esta esquina, que está declarada la esquina patrimónica del tango de La Boca, salieron muchos conocidos del tango, salieron muchas personalidades argentinas que conocemos nosotros hoy por hoy. Es una de las pocas cantinas de la calle Necochea, de la antigua calle Necochea, que quedan en pie estructuralmente. Esto de aquí que vamos a entrar es un conventillo. ¿Qué es realmente? Para los que no conocen, ¿qué es un conventillo? Un conventillo es una casa gigante donde tiene más de 25 habitaciones, donde viven más de 25 familias. Eso es un conventillo. ¿Y usted vivió en este mismo de aquí? Yo viví en este conventillo durante 11 años. Bueno, vamos a ingresar a lo Así que fue su hogar. Vamos a ingresar. Allá dice, bienvenidos, República Popular de La Boca. ¿Ingresamos por aquí o por acá?
Vamos a lo que fue su casa entonces. Exactamente. Ay, vea qué interesante, que inclusive aquí en el barrio de La Boca hay hinchas del River. Ahí hay alguien que tiene su escudo en la puerta de su casa y no pasa nada. Como debe ser, tranquilidad, no importa usted hincha de quién sea. Yo me imagino que esta debe ser la casa de alguien aquí. No, eso es un baño. Es un baño comunal, Eso es un baño vecinal. o sea que comparten varios ese mismo baño. Exactamente. Hola niños, buenas, buenas. Venimos a conocer la casa, hermano. Tranquilo. Esto es lo que es un conventillo. ¿Sí? Tiene 2 cuerpos, esta es la parte de arriba y acá y abajo vive más gente. Y pues para que se den cuenta, así son estas estructuras, ¿no? Aquí, de donde sale esa música, esta es la casa de alguien. Y si usted se va para acá y voltea, seguramente será la casa de alguien más, ¿no? Vamos a echar un pequeño look, vea, sí señores, esa es la casa de alguien más que tiene aquí su lavadora, su friegaplatos. Y si seguimos, otra casa y otra casa y otra casa, ¿no? Si miramos por aquí arriba, conventillo, conventillo, conventillos. Esta seguramente es la casa de alguien más que tiene su jardín. Están los firulais que están un poco inquietos y preocupados. Tranquilos, venimos en son de paz, amigos. Y esta es otra casa de alguien más, ¿no? Esa era mi casa antes. Esta de aquí es la Ahora puerta vive blanca. otra gente. Ah, y esta de aquí verde es Y acá otra. vive Marta, que Marta es la vecina más antigua de acá del conventillo. Ah, buenas. Ahí está doña Marta. Ahí la vemos en el vidrio. Está Nada. ocupada, ¿no? Está Sí, haciendo más sus o menos cosas. ella el año 60 creo que. Ahí se ve doña Marta a través del vidrio, Es pero... prácticamente la dueña del conventillo. Sí. Debería ser ella. Con el permiso de Rocco vamos a conocer un poquito más, pero bueno, ya nos quedó más o menos claro del concepto de los conventillos, ¿no? Estamos entrando aquí a una calle especial, ¿no? Esta calle que se La trata. calle Suárez. Toda esta parte de La Boca antes no existía. Todo era el obrador de lo que fue la construcción del puente. Esto era todo parte tomada, fue todo tomado por vecinos y todo. Una parte donde se fundó el Bajo de La Boca. Realmente acá estaban los antiguos conventillos y acá estaba todo lo que era el trabajador portuario. Toda esta calle Suárez estaba toda llena de bodegones antiguamente. Hoy en día es todo un asentamiento. O sea que cuando decimos asentamiento queremos decir un asentamiento informal de viviendas. Exactamente, un asentamiento informal de viviendas. O sea que podríamos decir fácilmente que estamos caminando en este momento en una de las calles tal vez más complicadas y vulnerables del barrio de La Boca. Exactamente. Bueno, ahora estamos enfrente de la Ribera, enfrente de la Plaza de la Solís, donde empezó todo el trabajador portuario. Tenemos los remolcadores, acá se trabajaban mucho los astilleros, tenemos el arenero atrás, donde viene Silos Arena, donde vienen los barcos con arena y graban acá. Esto fue el inicio de lo que es La Boca. Acá se inició el barrio de La Boca. O sea que todas estas casas que están aquí alrededor fue de gente que agarró el terreno y dijo, bueno, ahí voy a construir yo mi hogar, y lo hicieron debajo justo del puente, ¿no? Exactamente. Es como si hubiera un barrio debajo del mismo puente construido por la gente que vive ahí. Tenemos aquí por detrás también unos chicos que me llaman la atención que están allá. Ellos viven ahí en ese Sí, lugar más que está ahí. Mucha gente, hoy en día hay mucha gente indigente acá en La Boca, hay mucha pobreza. ¿Y ellos qué los lleva a vivir como lo estamos viendo por detrás de usted, hermano? Y la droga, es tan fácil como eso. La droga está hecha para excluir al pobre, como lo ve una persona que viene de una familia muy humilde como yo. Vea, aquí tenemos unas casas de hasta de 2 pisos, pues hechas de forma empírica, como si fuera una invasión favela normal de cualquier lugar de América Latina, ¿no? Ellos son el timbre, uno no toca el timbre, el firulo ya viene a hacer el ruido de que alguien llegó. Y sí es bien curioso, ¿no? De ver pues estas habitaciones, estas viviendas debajo de un gran puente, ¿no? Y enfrente de lo que comenzó a ser el puerto aquí de La Boca. Miren esas casitas, cómo son estas viviendas y pues el lugar donde están ubicadas, ¿ah? Esta es la cara de La Boca que no nos muestran en el folleto turístico. Y lo curioso es que tienen dirección, vea, aquí, a pesar de que es un asentamiento informal, ya tiene su número, ¿no? Su patio, con su perro bravo ahí, pendiente de la situación. Todos tienen perro, ¿ah? Yo solo espero que ese perro que está allá en el techo no sepa saltar y no se baje. Ese sí se ve peligroso. Véalo, allá quedó con ganas de saltar, con ganas de mordernos una pierna, el man. Ese sí se nota que es un firulo de cuidado. Y bueno, la gente acá tiene sus comercios también, vea. Bebidas, limpieza, pan, lácteos, de todo venden aquí. Y de ahí para arriba las ventanas con rejas. Acá venden, por ejemplo, hielo y juguito. Una vaina bien interesante. Y algunas de las viviendas con sus carros, ¿no? Parqueados justo enfrente. Algunas de las viviendas también pintadas con sus escaleras, así como la que subimos allá en el Fuerte Apache, ¿no? Muy parecida a la estructura, solo que un poco más bajita, ¿no? No al 13º piso, pero concepto similar. Me doy cuenta que aquí también hay pasillos. No sé si es lo mismo que en la Villa 31. Exactamente, no sé si tanto, pero
tiene un tope el pasillo. Esta parte antes acá no había nada. En su momento éramos 4 familias viviendo en esta cuadra. ¿Por qué son tan famosos los pasillos? Los pasillos son famosos porque viven muchas familias también. Están estigmatizados como en todos lados los pasillos. Gracias a Dios no se vende droga, no hay robo, no hay paco, no hay merca, no hay nada de esas cosas raras. Claro, es que estos pasillos se conectan con más y más pasillos y dentro de ellos hay familias. Por ejemplo, aquí en esta puerta blanca seguro vive alguien, es la casa de alguien que está secando la ropa y que tiene unos buenos gaticos ahí hermosos, véalos, qué lindos gaticos. Y si se va para allá, pues encontrará más y más apartamentos de más y más familias que viven aquí. Vea, por ejemplo, tenemos una familia que vive aquí, otra familia que vive en este blanco y otra familia que vive allá en esa puerta de madera. O sea que el pasillo termina aquí. Exactamente. Son las 3 familias que viven aquí nada más. Los pasillos son exclusivos para la gente que vive aquí porque vea, terminan en un punto y no hay nada que usted tenga que hacer aquí, sino es que vive aquí o es un vecino o alguien así, ¿no? Y volvemos al parque principal de aquí, de esta sección de La Boca, donde encontramos algo muy importante, porque esta cancha de fútbol que está por detrás de mí, este parque de aquí, no es cualquier parque, se le dice que es el corazón de La Boca. Y tenemos esta piedra que debería ser tal vez el lugar más turístico e importante de este barrio, porque aquí comienza la historia de un sentimiento. Aquí nace el Boca Juniors. Esta fue la primera cancha donde el equipo jugó, aquí se crea. Por eso este es el corazón de La Boca, donde ningún turista viene a visitar, ningún turista viene a conocer, porque ningún turista sabe que esto existe. Como se dan cuenta, pues esta es una parte del barrio ya muy local, que ha vivido una historia diferente, ¿no? Y este parque pues tiene una canchita de fútbol aquí, ¿no? Pero en realidad la cancha estaba aquí en la mitad y fue la primera cancha de La Boca. Primero que nada, bienvenido a la Plaza Solís. La Plaza Solís fue la primera plaza fundada en todo Buenos Aires. Y segundo, la Plaza Solís era nada más y nada menos que donde empezó todo un sentimiento. Acá fue la primera cancha de Boca cuando se fundó el club. Ahí se centraron los 3 genoveses que vieron entrar al club y vieron entrar el barco y decidieron ponerle la bandera de ese color, de los colores de Suiza, a la bandera, a la camiseta de Boca, ¿no? Y aquí en el corazón de La Boca hay algo llamado un bodegón. ¿Lo dije bien? Exactamente. ¿El bodegón de qué se trata, hermano? Pues más bien, ¿por qué no nos lleva? Porque ese bodegón creo que tiene una historia y una conexión cercana con usted, ¿no? Vamos a conocerlo. Vamos a conocerlo, obviamente. Lo hemos encontrado, bodegón La Buena Medida. Hermano, este bodegón no es solo un bodegón cualquiera, este es su bodegón. Exactamente. ¿Cómo así que es su bodegón? Cuéntenos eso, ¿por qué? ¿Cómo así que esto es suyo, hermano? Cuéntenos, ¿qué pasó ahí? El bodegón este es mío gracias a la posibilidad que me dio Antonio Schiavone. Él era el ex dueño, nos llevaba a nosotros cuando éramos chicos a bailar la murga y la idea de él, de venderlo, ya que venía de 3 generaciones, ya es un muchacho grande, la idea de venderlo era que lo tenga alguien del barrio y que le devuelva la identidad de bodegón. Bodegón eran aquellos lugares donde vos ibas a comer, comías un plato de olla, un plato de casa, un plato como si fuera que te lo preparaba tu mamá. Y eso es lo que vamos a comer hoy. Exactamente, y más allá de eso, el Bodegón La Buena Medida fue fundado el 10 de abril de 1905, nada más y nada menos que una semana después de que se fundó el Club Atlético Boca Juniors enfrente, en la mismísima Plaza Solís. Bueno, hermano, pues vamos adelante. Preciso, qué bueno que vinimos a esta hora que tenemos un hambre, hermano. Amigos, bienvenidos al Bodegón La Buena Medida. El bodegón aquí, el compadre que nos acompañó el día de hoy, con buenas fotos de Maradona allá arriba en el techo. Recuerdo del Diego. Claro, es indispensable. Y no, y de verdad que está muy bonito este bodegón, entonces tiene ya más de 100 años. Y el lugar tiene 119 años. Bueno, nos vamos a sentar por ahí, donde usted diga. Por favor, donde ustedes quieran. Y bueno, amigos míos, conocimos el barrio de La Boca, conocimos la Bombonera, Caminito, su historia, sus artistas, personajes más representativos, lo que es un conventillo donde creció y nació el equipo Boca Juniors. Un agradecimiento especial a todos los personajes que me han acompañado en esta aventura el día de hoy. Y no se pierdan los próximos videos. Vamos a meterle proteínas al organismo. Nos vemos en el próximo. Desde el barrio de La Boca, saludes a la abuela. Chao, Lin.